Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos das vida y nos las das en abundancia. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a ponerla por obra. Ayúdanos, Padre, a poder saber lo que quieres de nuestra vida y que todo lo que hagamos en este lugar sea para tu gloria y para tu honra. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, como algunos se sorprendieron al ver 75 versículos, dijeron, hoy no salimos de aquí, vamos a salir tardísimo. Por esa razón lo vamos a dividir en dos, ¿verdad? Entonces vamos a analizar solo hasta el verso 35. Así que ya puede estar más tranquilo de que se va a ir más temprano. Y bueno, empieza el versículo 1 diciendo, cuando hubo acabado Jesús estas palabras, dijo a sus discípulos, esto refiriéndose al sermón de la montaña, ¿verdad? Diciéndole las profecías, los acontecimientos antes del fin, ¿verdad? De cómo sería antes de que el Señor viniera en su segunda venida. Predijo la destrucción del templo, la apostasía y muchas otras cosas más. Entonces, nos dice que, sabéis, dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Ahora, si ustedes ven, después va a hablar de la cena del Señor, dicen que es el primer día. Pero se acuerdan también que cuando Cristo iba a morir, se apresuraron porque venía día solemne, Sabbat solemne, y es que venía la Pascua. Jesús murió en la Pascua porque Jesús es nuestra Pascua, ¿ok? Entonces ese es un dato que debemos de entender. Ahora, también aquí muchos tratan de acomodar a Jesús el día domingo y entonces lo retroceden los 3 días. Entonces dicen, domingo resucitó a las 6 de la mañana, ¿no? Que es cuando sale el sol aproximadamente, la madrugada, muy temprano dice la Biblia. Entonces, 6 de la mañana del día anterior, ¿verdad? Para que sean 24 horas, 6 días, y casi lo llevan al miércoles. Entonces dicen, el Señor Jesucristo murió el miércoles para que se cumplan los 3 días. No, señores, no es así. Es que la Biblia dice que Jesús dijo a los fariseos que una señal tendrían, la señal de Jonás. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez, así también Jesús, ¿verdad?, sería levantado. Y entonces dicen, bueno, si contamos, si murió Jesús el viernes a las 3 de la tarde, entonces, pues la primera noche es el viernes y la segunda noche es el sábado y le falta una noche. Bueno, a veces somos tan exigentes con los tiempos que no nos ponemos a pensar que así lo determinó Dios y no podemos evitarlo. ¿Por qué? Porque primero dice el día que muere, ¿verdad? Nos da la pauta, la Pascua, la celebración solemne. Jesús murió un viernes y el sábado empezaba a las 6 de la tarde. De nuestro viernes empezaba el Sabbat, o empieza para los judíos, y termina hasta las 6 de la tarde de nuestro sábado, y empieza el día domingo. Y el día domingo muy temprano, es decir, tocó los 3 días, no necesariamente tenían que ser días de 24 horas. Por eso dice, y al tercer día resucitará. Si a ustedes les dice que al tercer día les van a dar su dinero, ustedes no esperan 3 días, ¿o sí? A mí me dijiste al tercer día, ¿verdad? Y el tercer día es hoy, mañana y pasado. Pasado es el tercer día, ¿cierto o no? Bueno, pues es así. De alguna manera entendemos que al tercer día resucitó.
¿verdad? Que si no estuvo como Jonás, que si no se cumplió la profecía, bueno, es que él dice cómo. ¿Sabe qué es cómo? Parecido. Cuando dice que el ángel, que el Espíritu Santo descendió como forma de paloma, como parecía, pero no era una paloma, era como de forma de paloma. ¿Sí me explico o no? Entonces, de alguna manera, es como Jonás, o sea, similar. Y eso refería a que iba a estar muerto, porque Jonás prácticamente dentro de un pez, sin oxígeno y con los ácidos gástricos del animal, seguramente fue una resurrección lo que hizo Dios con Jonás y lo tiró donde tenía que ir. ¿Se acuerdan que él agarró, lo habían mandado, ¿verdad? ¿A dónde lo habían mandado? A Nínive. A Nínive. ¿Y él para dónde iba? Lo habían mandado a Nínive. Él iba a predicar a Nínive y él iba contrario a Nínive, ¿verdad? Él iba contrario y agarró un barco, ¿verdad? Contrario. Y allí iba Jonás y vino una tormenta y Jonás sabía que la culpa era de él, que la tormenta era por su causa, porque había desobedecido la voz de Dios y dijo, tírenme al mar y van a ver que esto se arregla. Y lo tiraron, ¿verdad? Y antes de que se arrepintieran los marineros de haberlo tirado, vino un pez y ¡pum! Se lo tragó. Y después, ¿dónde desembarcó? En Nínive, en las costas de Nínive. Ahí fue, ¿verdad? Ahí lo escupió el animal. Ahí yo me imagino que para Jonás eso debe haber sido pues bastante traumatizante, pero sin embargo no aprendió la lección. ¿Se acuerdan? Se peleaba con Dios, se enojaba con Dios. Es más, se enojó porque Dios no destruyó Nínive. ¿Se acuerdan? Y algo nos refleja nuestro carácter, nuestra naturaleza. Ok, entonces son, digamos, viernes en la tarde, sábado y el domingo en la mañana resucitó. Entonces no debe haber duda de esto. Verso 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ahora, imagínense nosotros, póngase un poquito así. El pastor los llama y les dice, a ver hermanos, vamos a matar a un hermano. Eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que estaba pasando. A usted le sorprende y dice, ¿cómo? Pues, ¿qué te pasa? No, pues, mátalo tú, yo me voy. ¿Cierto o no? Pero eso estaba pasando. Los reunió los principales, ¿verdad? Para matar a Jesús. O sea, estaban decididos a matarlo. No es, vamos a desterrarlo, ¿verdad? No vamos a exponer lo que él es un falso. No, vamos a matarlo. Prácticamente Satanás también está en las élites religiosas. Así que no se espante cuando un líder religioso llega a hacer algo malo, porque dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Así también los ministros, sigue diciendo, los ministros se disfrazan como ministros de justicia, pero su fin es fin de muerte. Entonces, de alguna forma, por esa razón, siempre reiteramos, siempre decimos, no le crean al hombre, créanle a Dios. Segundo, no sigan al hombre, sigan a Dios. Por eso, otra vez, no estamos en una religión, sino en una relación con Dios. Claro, necesitamos aprender cómo crecer en su gracia y en su conocimiento, y por eso existe una iglesia, porque Dios además fue el que inauguró la iglesia. ¿Quién fue el que se le ocurrió hacer congregación? Cristo murió por su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. O sea que la iglesia es la voluntad de Dios. No es de que yo ya sé todo y ya me voy a ver a dónde voy. No, el chiste es que la iglesia siga permaneciendo. ¿Sabe por qué? Porque van a seguir las siguientes generaciones. Y las siguientes generaciones van a ser iglesia. Y las siguientes van a ser iglesia. Y las siguientes van a ser iglesia. Pero si la iglesia se acaba, ¿qué va a pasar con las siguientes generaciones? Va a desaparecer. Entonces solamente sería en el caso de que Cristo venga, porque se va a llevar a su iglesia y es la única forma que la iglesia va a desaparecer.
Entonces necesitamos comprender que los líderes se pueden equivocar. Ahora, aquí dice que Caifás es el sumo sacerdote. Sin embargo, los sacerdotes en el pueblo judío no cambiaban cada año. El sacerdote era por perpetuidad, es decir, hasta que moría. Si un sacerdote era elegido, ese sacerdote era elegido hasta que moría. Pero el Imperio Romano lo cambió y puso a otro, y después puso a Caifás. Y Caifás era el que estaba en turno, pero el sumo sacerdote era Anás. Anás, por eso es que lo llevan a casa de Anás. Cuando muere Jesús, no lo llevan a casa de Caifás, lo llevan a casa de Anás primero, porque Caifás era el yerno de Anás. Entonces, de alguna forma, así va a pasar, ¿no? Verso 6. Y estando Jesús en Betania, Betania, recuerde, la casa de Marta, María, Simón el leproso, ahí estaba, ahí tenía varios amigos, y tenía, ¿verdad?, varios amigos que de alguna manera podríamos decir que patrocinaban su ministerio. Y dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, y estando sentado a la mesa, al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Ahora, aquí hay una duda porque no dice el nombre de la mujer. En otro lugar, en casa de un fariseo, vino una mujer, y el fariseo dijo: si conociera quién es esta mujer, no se dejaría lavar los pies por esta. Y Jesús la perdona y le dice: tus pecados te son perdonados. En esta no. En esta es muy probable que sea la hermana de Lázaro, María, la hermana de Lázaro, la que de alguna forma ungió los pies del maestro. Ahora, aquí podemos ver la escena. Es un perfume bastante caro, muy caro. Era prácticamente el salario del mes de una persona durante un año. O sea, era así de caro. Era, digamos, una esencia del cual se podían hacer una multitud de perfumitos, ¿no? Pero esta mujer dijo: no, yo lo voy a romper. El alabastro era un envase alargado, fácil de romper, y lo rompió. Prácticamente lo rompió en la cabeza de Jesús, ¿verdad?, para derramarlo, y después con sus cabellos lo limpió sus pies. Ahora, viendo esto, dicen los discípulos, ¿no? Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Ahora, dice sus discípulos porque seguramente el que comandaba las cuestiones de dinero era Judas, y Judas es el primero que ha de haber protestado, y es el primero que ha de haber dicho: ¿cómo? Porque Judas era el tesorero de los 12, era el tesorero de Jesús. Entonces, imagínense, Judas era el que repartía a los pobres. Jesús le decía: mira, dale a esta persona, dale a aquello, porque iba teniendo una mesa, digamos una caja chica, y iban repartiendo según las necesidades, y también para que ellos compraran comida, para que ellos también pudieran subsistir. Entonces, Judas de alguna forma dijo: no, esto pudo haberse vendido a los pobres. Y entendiendo Jesús, les dijo, y es que realmente cuando una persona dice algo que puede ser coherente, uno lo puede llegar a apoyar. Y a lo mejor se oyó coherente lo que dijo Judas, y los discípulos lo apoyaron, pero Jesús dice de esta manera: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Ok? Entonces aquí hay una palabra que uno no puede o podría comprender, pero no la quiere entender. Pobres siempre va a haber. Siempre va a haber. Si no, ¿por qué en África? Es más, ¿por qué no me voy hasta África? Porque en nuestro país, casi la mitad de la población está, el 40% de la población mexicana está en pobreza extrema. El 40%.
Entonces, a los pobres siempre los tendréis, pero a Jesús no siempre lo iban a tener en carne y hueso, aunque Él está con nosotros, recuerde, todos los días y hasta el fin del mundo. Ok, verso 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Sabe? Yo no sé, pero si usted en alguna ocasión ha tenido un perfume bueno, así que bueno, le dura un montón. Se baña y ya está, ay, huele rico, ¿no? Pero si es malo, pues ni siquiera se tiene que bañar y ya no huele. El caso es que este perfume era bueno. Entonces dice que lo preparaba para la sepultura. ¿Por qué? Porque a Jesús, ¿qué hicieron? Lo bajaron de la tumba, lo cubrieron en una sábana, lo metieron en la tumba y ahí nos vemos. A ver, pongan una guardia para que no se lo roben, dijeron los sacerdotes, y se fueron. Así fue la sepultura de Jesús. Fue una Pascua para los que creían en Jesús terrorífica, más similar a lo que pasó en el Éxodo. ¿Se acuerdan que en el Éxodo el ángel de la muerte iba a pasar e iba a matar a los primogénitos donde no hubiera sangre en los marcos de la puerta y en los linteles de las ventanas? ¿Se acuerdan? Y había una gran expectativa porque se oía cuando moría alguien, porque cuando muere un hijo hay alaridos, ¿cierto o no? La gente llora. Ahora imagínense en una población pequeña donde casi todos están juntos y de repente ya gritó aquel, y ya gritó aquel, y ya gritó aquel, y ya gritó aquel, y uno expectante y creyendo en la palabra de Dios, porque la sangre protegía del ángel de la muerte. Bueno, ahora Jesús estaba muriendo, el primogénito, el unigénito de Dios, estaba muriendo. Y la gente se fue a su casa a celebrar la Pascua con un gran terror. Mataron al Dios de la gloria. Imagínense. Ahora, esto va pasando, Jesús no es ungido en su muerte y esta mujer le había ungido para ello. Verso 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Así que ya los mexicanos sabemos lo que hizo esta mujer, ¿verdad? Desde hace cuánto tiempo. Verso 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: se me escapó esta lana, porque si me hubieran dado el perfumito lo hubiera vendido y hubiera hecho un negociazo, pero ahora me las va a pagar. Y estaba enojado con Jesús, estaba enojado, estaba decepcionado de Jesús, porque además Jesús no iba a instalar el reino como se pensaba. Ya Judas no iba a gobernar, ya les había dicho que iban a entregar al Mesías, que lo iban a matar, y como que a Judas no le agradó ese plan y decidió irse por otro lado. Y dice el verso 15, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y era el precio de un esclavo. En Éxodo capítulo 12, 32, allí está. En Zacarías 11, allí también se habla acerca del precio, del valor de un esclavo. Y era Jesús vendido como un esclavo. Y desde entonces buscaban la oportunidad de entregarle. Ellos ya habían hecho su complot antes. Ya habían decidido matar a Jesús. Ahora viene un hombre, un peoncito, que de alguna manera les va a indicar los tiempos para que sea como ellos lo habían planeado. Primero lo hicieron de noche, cuando toda la gente todos los seguidores de Jesús estaban dormidos. Así que de noche. Y lo hicieron de una manera clandestina. Ni siquiera hubo un juez. Fueron los sacerdotes y bueno, posteriormente vamos a ver la razón. Ahora, verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos
para que comas la Pascua. Ahora, entendemos que era el primer día de la fiesta, en este momento era jueves. La cena del Señor se celebra en jueves. ¿Sí? Y dice, y él dijo, id a la ciudad de cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ok, recuerde que nuestro horario es distinto. Nosotros, por ejemplo, a esta hora, que son 12:50 de la tarde, estamos, digamos, al mediodía, y después viene hasta las 12 de la noche, la medianoche, ¿no? Y ya empieza el día lunes. Para ellos no. Para ellos el día terminaba a las 6 de la tarde y empezaba el siguiente día. Así que a las 6 de la tarde de hoy empieza el lunes para el judío. Entonces a medianoche seguía siendo jueves. ¿Sí? Hasta la mañana. Hasta la mañana, sí. ¿Ok? Perdón. No. Jueves hasta la tarde y viernes. Empezó el viernes para ellos. Viernes. Porque Jesús muere viernes. Es de 6 a 6 de la tarde. ¿Ok? Entonces, ellos están en la mañana, jueves, preparando la cena, y a las 6 de la tarde empezó el viernes, donde comieron o celebraron la Pascua. ¿Ok? Entonces, es así. Y luego dice, cuando llegó la noche 20, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esto ya es el viernes en la noche. Viernes en la noche, aunque no fuera pasada la medianoche, porque recuerden que a la medianoche lo apresaron. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Ahora, esta es una gran pregunta. ¿Por qué los discípulos le decían, soy yo? ¿Por qué Pedro tendría que preguntarle, soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Y Andrés, y Jacobo, y Bartolomé, todos le iban preguntando, ¿soy yo? ¿Por qué preguntarían eso? Bueno, porque en la naturaleza del hombre uno sabe que un día puede hacer cualquier cosa incorrecta delante de Dios. De hecho, si somos honestos, todos nosotros hemos pecado y hemos hecho cosas incorrectas delante de Dios. Entonces, quizás era el momento de decir, a lo mejor se me va a meter el diablo y voy a ser yo. Pero de alguna manera querían autodescartarse también. Y dice, entonces, verso 23, él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. Ahora, era un plato donde todos comían, o sea, donde todos remojaban el pan. Entonces decían, no hay mucha respuesta, ¿verdad? Te digo que soy yo. Dice, el que mete el plato conmigo. Entonces en las películas han representado que justo cuando Jesús está metiendo el pan en el plato, también Judas lo mete, ¿verdad? Pero como todos lo metían, nadie se dio cuenta. Puede ser, no se sabe. Pero después lo dice abiertamente. Dice el verso 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Sabe? Parece que para Judas hay un castigo mayor. De alguna manera, algunos teólogos dicen que hay 3 niveles de infierno. Que en uno van los Satanás y sus ángeles, los demonios, que en otro van los más malos y que otros van los menos malos, ¿no? Los que hicieron bien pero no recibieron a Cristo se van al tercer piso. Yo no creo eso, realmente no creo, y al final, si fuese así,
los tres van a ir al mismo, al final de los tiempos. ¿Se acuerdan que el infierno, la muerte son lanzados al lago de fuego? Entonces yo no creo que haya niveles, simple y sencillamente el infierno es un lugar de tormento, ¿sí? Es un lugar de tormento. Dios no nos da mucha pauta, no nos dice mucho acerca de cómo es el infierno. Tenemos allí que dice que será el lloro y el crujir de dientes, el Lázaro y el rico, pero no da mucha de cómo es, ¿no? Entonces, pues así lo dejamos, ¿no? Ya algún día lo sabrán los que van al infierno, los que van al cielo, pues no tienen necesidad de ver cómo se queman los demás, ¿verdad? Entonces, creo que es por fe. Y entonces dice el verso 25, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, yo soy maestro, y le dijo, tú lo has dicho. O sea, aseveró, afirmó, diciendo, sí, tú eres. Pero nadie se dio cuenta aparentemente. Ahora, volviendo un poquito a lo del infierno, hay tres palabras que se usan para infierno, pues la razón por la que infieren que hay tres niveles. Uno es Gehenna, que también era un basurero donde se quemaba la basura, pero se le asimilaba al infierno también, Gehenna. Luego tenemos Tártaros, que es otra palabra griega que define lo que es el infierno. De este Tártaro habla Judas y habla Pedro. Y la última palabra es el Seol, el lugar de los muertos. ¿Okay? Entonces son tres palabras y por eso los teólogos se ponen allí a pensar y cómo será y cómo esto y pues yo mejor me enfoco a lo breve, a lo que dice la palabra de Dios y no me meto en problemas buscando el tercer infierno, ¿no? Dante Alighieri, ¿verdad? Ese se mandó y dijo, no son tres, son siete, ¿verdad? El infierno de Dante, pero realmente la Biblia dice otra cosa, ¿no? Y curioso, ¿no? Porque Dante escribió novelas, pero estaban tan buenas que la Iglesia Católica las creyó y dijo, no, sí, así es, y las avaló y casi las canonizó, ¿verdad? Porque Dante habla del purgatorio. La Biblia no habla del purgatorio, pero Dante sí. Entonces, bueno, pero esa es otra historia, ¿no? Entonces, al final es esto. Seguimos. Entonces ya le dice que es Judas, verso 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo a sus discípulos, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Aquí ya Judas no estaba, porque Judas, ¿se acuerdan? En los otros evangelios, Jesús le dice, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y entonces los discípulos pensaron que había ido a alguna encomienda, pero realmente fue a ponerse de acuerdo con el sumo sacerdote para entregar a Jesús. Ahora, aquí hay algo también sumamente importante, el nuevo pacto. ¿Sabe? Si nosotros vamos repasando la Escritura, el primer pacto que hizo Dios con el hombre fue el pacto con Noé. ¿Se acuerdan? El arco iris es el pacto de que Dios nunca iba a destruir más la tierra por inundación, ¿sí? Pero después hizo un pacto con Abraham. Ese es el pacto de la circuncisión, ¿verdad? Ese es un pacto que hizo con él. Y estos dos pactos son incondicionales. Dios los propuso, Dios los hizo y no tenía ninguna condición. El pacto con Abraham era, de ti haré una gran nación y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Serán los dos pactos primeros. Después vino el pacto mosaico, la ley, pero este era condicional.
Deuteronomio capítulo 27, capítulo 28, maldiciones y bendiciones. Y se ratifica en el capítulo 29 de Deuteronomio. Y lo que está diciendo es, si cumples, te bendigo. Y si no cumples, te maldigo. Consecuencias. Si obedeces a Dios, te va bien. Si no lo obedeces, te va mal. Ahora, recuerden que la bendición no quiere decir que le va a ir bien en todo, ¿sí? Pero Dios va a estar en todo con usted. ¿Por qué? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren, todas las personas del mundo tienen problemas, ¿cierto o no? Pero el detalle de esto es cómo resuelven sus problemas. Porque una diferencia es resolverlos con Dios y uno resolverlos sin Dios. ¿Sabe qué hace el mundo? Bueno, por ejemplo, un cristiano cometió pecado de fornicación, embarazó a la muchacha y su historia es diferente, ¿verdad? En el mundo es abortas o matan a la muchacha, ¿cierto o no? Y pocos son los que dicen, bueno, sí, me hago responsable de lo que hice, y al final pues terminan divorciados y demás. En el cristianismo, que también se da, y que se debe uno cuidar por eso, porque el que piense estar firme, mire que no caiga, a todos nos puede pasar, y por eso tenemos que vigilar nuestra vida, porque podemos tropezar. Pero si pasa, de alguna manera, la historia tiene que ser diferente. Dios tiene que restaurar esa vida, Dios tiene que hacer algo, y ahí es donde está la bendición. En el otro hay muerte y en el otro hay bendición. Siempre hay problemas, siempre, pero la forma en resolverlos es diferente entre el cristiano y el no cristiano. Entre el que quiere obedecer y está arrepentido, que el que quiere seguir desobedeciendo. Entonces hay una gran diferencia. Así que, de alguna forma, ese es el tercer pacto, la ley. Y después viene el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David. Y el pacto es que de él, de David, de su descendencia, nacería el Mesías, el rey de Israel, el rey permanente, el rey perpetuo, el rey que no moriría jamás, el cual no tendría su reino fin. ¿Ok? Entonces ese es el cuarto pacto. Y el quinto pacto es el pacto en el cual estamos, el pacto de la gracia, el pacto de la sangre, el pacto que hizo Cristo, que Él derramando su sangre, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, perdón de pecados, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que en el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino. Así que los discípulos van a estar en el reino y los que crean en Jesús van a estar en el reino. Así que ahí tenemos esto. Y dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. El himno que se cantaba es el Salmo 118 hasta el 135. Y le llamaban la Gilei, que era el canto que se hacía todos los años en la Pascua, ¿verdad? Y ese dice que cantaron la siguiente parte. Hubieron terminado, o sea, cantaron una parte primero al principio y otra parte al final. Verso 31, ya casi terminamos, Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y esto es una profecía que se cumple de Zacarías capítulo 13, verso 7. Lo abandonarían, el pastor sería abandonado. Así que dice, las ovejas serían dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, les está diciendo, voy a resucitar. Sale, claro,
es algo súper complicado. De hecho, muchas veces no lo entendemos. Cuando se muere alguien, sabemos que va a ir al reino de Dios que está en el cielo, sobre todo si es cristiano y si es hijo de Dios. Decimos, va a estar en la presencia de Dios. Y sí lo creemos, pero como que a veces no lo entendemos, ¿verdad? Y está mejor, pero yo lo quiero acá. Y somos medio egoístas, ¿no? Porque al final sabemos que está mejor, pero lo queremos acá. Y acá sufría y aquí, pero lo queremos acá. Somos egoístas. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice, yo desearía estar con el Señor, y ese debe ser nuestro anhelo. Yo desearía estar con el Señor. ¿Qué deseamos nosotros? Lo material. Lo material. ¿Verdad? Si uno es honesto, uno casi como los cuentos nos han hecho tanto daño a los seres humanos porque nos creímos eso de que fueron felices para siempre. Y eso no existe en este mundo. Existirá. Pero en este mundo no. ¿Verdad? Y dice, ay, el príncipe azul, y el príncipe azul salió, pero terrible, ¿no? Y la princesa, híjole. Entonces, eso no va a pasar en este mundo. No va a pasar. Pero, de alguna manera, en el mundo venidero, en el mundo que Cristo ha prometido, en el cielo, allí sí será perpetuidad de dicha y de felicidad, de gozo. Y ahí van a estar sus discípulos. Si usted es discípulo de Jesús, allí va a estar usted. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Por eso se dice que Pedro era colérico, era de esos que decían, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿verdad? A mí, vas a ver que yo no. Pero dice Jesús le dijo, de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, no solamente Pedro, sino todos los discípulos, no te vamos a dejar, vamos a estar contigo siempre. Es como esa promesa que dice, en la abundancia y en la necesidad, en la salud y en la enfermedad, allí voy a estar yo siempre. Pero cuando llega la pobreza, vámonos de aquí. Cuando llega la enfermedad, a ver cómo te curas. Y esto es algo que pasa. Y muchas veces nosotros hacemos compromisos con Dios, como yo te voy a servir, como yo te voy a seguir, como yo voy a hacer cosas por ti, como yo voy a vivir para ti, y después nos olvidamos. ¿Verdad? Acuérdese, Eclesiastés capítulo 5, cuando vayas a la casa de Dios, ve más para estar atento que para proferir juramento. Y dice, y si prometes, cumple lo que prometes. Entonces, de alguna manera, lo que podemos ver es que muchos dieron su palabra de que no iban a dejar a Jesús, pero posteriormente vemos que muchos dejan a Jesús. ¿Sabes? Si tú decidiste seguir a Jesús, si tú dijiste, dejo el mundo y sigo a Cristo, el Señor un día te lo va a demandar si no estás haciendo eso. Porque si tú dijiste, Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a servir, has dado tu palabra con Dios. Así que es mejor que cumplas, que sigas y que no te confíes en tu propia fuerza. Pedro estaba confiado y dijo, yo no te voy a dejar. Y al principio parecía que sí, ¿verdad? Y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, pero después seguía a Jesús de lejitos. No estaba comprometido con Jesús, de lejitos. Hay cristianos que siguen a Jesús de lejitos. ¿Por qué? Porque quieren evitar problemas, porque quieren evitar confrontación, porque quieren evitar que los critiquen, porque quieren evitar que se alejen de ellos, porque quieren evitar enemistades, porque quieren evitar, pues de alguna manera, perder su comodidad. Pero realmente, dice Jesucristo, el que pone la mano en el arado y vuelve atrás, no es digno del reino de los cielos. Así que aquí vamos a terminar la primera parte. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a concluir. Bendito Padre Celestial, que moras en todo lugar, te agradecemos
la vida, la salud. Gracias también por tu palabra, porque tú nos hablas a través de ella y vemos con claridad que pues tú cumples primero tu palabra, tu profecía. Tú, Señor, cumples tus pactos. Y nosotros, Señor, de alguna forma, a veces, quizá, te seguimos de lejos y no estamos comprometidos contigo. Pero, Padre, te rogamos que eso pueda cambiar y que nosotros podamos ser hombres y mujeres que te sirven, que te siguen con todo el corazón, con toda la mente, con todas las emociones, amándote siempre. Gracias, Señor, por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos. Bendícelos, provee a sus necesidades, suple cada una de ellas, danos salud y que esta semana que empieza el día de hoy pueda ser prosperada y bendecida por ti. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén.